Hermanos queridos, un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y Dios ha permitido en su gracia que en este tiempo de pandemia Él nos permita estudiar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No es lo más importante de este libro los hechos futuros como la aparición del anticristo, como la gran tribulación, como los juicios finales. Esto es importante, pero más importante es la revelación de Jesucristo. Jesucristo se da a conocer a nosotros, se muestra a nosotros y se da a conocer en el capítulo 1 cómo está hoy en gloria, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esta revelación, Juan la recibió estando en la pequeña isla de Patmos por causa del Evangelio. Él había sido desterrado a este lugar. Esta isla que está entre Éfeso y Grecia, en el tiempo de Domiciano, entre los años 90 al 96 después del Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis nosotros tenemos tres cosas importantes. Hay tres cosas que Dios le dijo a Juan que escriba o que escribiera. Está en el 1:19. Escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto en el capítulo 1. En segundo lugar, y las cosas que son en los capítulos 2 y 3. Es el mensaje a las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser después de estas. Esto está en los versículos o en los capítulos 4 hasta el 22. El verso 5. Quiero también decir que Apocalipsis tiene un prólogo y un epílogo. El prólogo lo encontramos en el capítulo 1, versículos 1 al 8. Y el epílogo, su final está en el capítulo 22, los versículos 6 al 21. La Biblia, la palabra de Dios, en Génesis 3, por causa de la caída, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, a ellos se les prohibió tener acceso al árbol de la vida. Fueron expulsados del huerto, porque podían comer de este fruto y vivir en pecado para siempre. Así que para que se arrepintieran, Dios los expulsó, para que no tengan o no tuvieran acceso al árbol de la vida. Pero el último libro de la Biblia, Apocalipsis, termina invitando a los redimidos a comer del árbol de la vida. Vamos a buscar la dirección del Señor para que Él nos dirija en este estudio del capítulo 1 de Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos, y que Él nos dé sabiduría, que su Santo Espíritu nos presida a lo largo de todo este mes en el que estaremos estudiando el libro de Apocalipsis en sus tres partes: lo que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder. Esto implica la gran tribulación, la aparición del anticristo y el juicio del anticristo, el falso profeta, y también de Satanás, la serpiente antigua, y el juicio final delante del gran trono blanco, al que todos los impíos de todos los tiempos comparecerán. Y termina con la ciudad de Dios y el epílogo que ya hemos mencionado. Oremos al Señor buscando su sabiduría y su dirección. Soberano Dios, a ti nos acercamos en este momento buscando tu dirección.
buscando la guía, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Nos acercamos a ti por Jesucristo, pero siempre guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Danos, Señor, sabiduría para poder comprender lo que este libro tiene para nosotros hoy. Bien se dice en el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tú prometiste regresar y tú esperas, Señor, que nosotros estemos preparados para tu retorno. Ayúdanos, Señor, para que vivamos en este tiempo, en este último tiempo, sin mancha e irreprensibles y en paz, como lo dice el apóstol Pedro. Guíanos, Señor, en este estudio y a lo largo de todos los estudios sobre el libro de Apocalipsis. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ruego, hermanos queridos y amigos, que busquemos en nuestras Biblias el capítulo 1 de Apocalipsis. Y aquí tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis, Dios manifiesta las cosas que antes estaban escondidas. Las cosas ocultas son desnudadas, son expuestas, son descubiertas. Dice un autor que Apocalipsis es un desvelamiento, es una revelación del futuro. Y todo esto está bien, pero más una revelación del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 tenemos nosotros 4 partes que quiero anticipar. En primer lugar, los versículos 1 al 8 tenemos el prólogo de Juan. El prólogo. Un prólogo es el comienzo de una obra. En segundo lugar, versículos 9 al 11 tenemos la tarea de Juan. ¿Cuál fue la tarea? Escribir. Escribir lo que Dios le iba a mostrar. En tercer lugar, en los versículos 12 al 16 tenemos la descripción de Jesús hecha por Juan. La descripción de Jesús, 12 al 16. ¿O cómo está hoy Jesús? 12 al 16. Y en cuarto lugar, la reacción de Juan ante la majestad de la descripción de Jesús. Esto lo tenemos en los versículos 17 hasta el 20. La reacción de Juan. Veamos la primera parte, el prólogo de Juan en los versículos 1 al 8. Dice así, vamos leyendo y explicando. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio? A Juan. Para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Un enviado de Dios, un ángel, llevó esta revelación a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Bienaventurado, es feliz, es dichoso o dichosa el hermano o la hermana, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis y guardan las cosas en ella escritas. Guardar aquí es obedecer, porque el tiempo está cerca. A buena hora que no se dice bienaventurados los que entienden, porque tenemos que confesarlo con verdad.
Mucho de este libro entendemos, comprendemos hoy, pero también hay cosas que todavía no entendemos y que nadie las ha entendido, pero muchas cosas las comprendemos muy bien hoy. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Da a entender que alguien va leyendo, la gente escucha y se va explicando las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Estas iglesias están descritas, sus ministerios, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros del que es nuestro Señor Jesucristo y que era desde la eternidad y hasta la eternidad y que ha de venir por segunda vez, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus son las 7 cualidades de Dios que están descritas en la bendita palabra, las cualidades que el Señor tiene, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó tanto que tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta es una maravilla, hermanos, algo tan grande, grandioso. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre y su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad, y nos hizo reyes y sacerdotes. Quiere decir que vamos libremente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y podemos ir con libertad. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor dice, Juan dice lo que oyó decir. Verso 7. He aquí que Jesús viene con las nubes. Viene con una nube de testigos, viene con sus salvos, con sus seguidores, viene con las nubes, en medio de las nubes, y todo ojo le verá. Recuerden, hermanos, que Jesús viene primero por su iglesia, comienza la gran tribulación y cuando termine el periodo de gran tribulación, Jesús regresará con su iglesia y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, los que lo rechazaron, porque todavía el Señor tendrá las marcas de los clavos en la cruz y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, como dice Zacarías 12:10. Y él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era desde la eternidad y hasta la eternidad y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesucristo ascendió al cielo con un cuerpo glorificado y con ese cuerpo glorioso o en cuerpo glorioso regresará por segunda vez por nosotros. Pablo lo explicó claramente, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Aquí tenemos el prólogo de Juan, versículos 1 al 8. En segundo lugar, la tarea de Juan, ¿cuál era? Escribir. Versículos 9 al 11. Yo, Juan, se da a conocer, vuestro hermano, suyo y mío, y copartícipe vuestro en las tribulaciones o en la tribulación. Juan sufrió, nosotros también sufrimos,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Recuerden qué es la paciencia. Es sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar, sufrir sin volver atrás. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, por la persecución que en ese tiempo ejercía el Imperio Romano contra los cristianos, Domiciano gobernando el mundo y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu significa que fue llevado más allá en el día del Señor. Algunos dicen el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, aquí está la tarea de Dios, del Señor para Juan. Escribe en un libro lo que ves. Juan usó su lenguaje, lo que él conocía. Escribió lo que vio, lo que el Señor le mostró. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Mensaje que ha llegado hasta nosotros hoy. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A estas 7 iglesias debía llegar este mensaje escrito por Juan de lo que Dios le iba a mostrar. Esta es su tarea. En tercer lugar, en los versículos 12 al 16, tenemos la descripción de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo está hoy el Señor Jesucristo a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros? Bueno, también Esteban lo vio al Señor Jesucristo en su gloria. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos. Tengan la bondad de buscar el libro de Hechos, el capítulo 7. Y queremos leer los versículos 55 y 56. Lo iban a apedrear, a matar a Esteban. Y antes que esto suceda, dice Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios, el esplendor de Dios, la majestad de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, Jesucristo, que se hizo totalmente hombre, totalmente Dios, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esto es a Esteban. Y vemos nosotros la descripción en los versículos 12 al 16 de Apocalipsis 1, lo que el Señor le mostró a Juan y Juan debía escribir. Vamos a ir leyendo y procurar explicar algo de los versículos 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Como se explica más adelante, los 7 candeleros de oro es una imagen de las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa ropa espléndida
y blanca indica dignidad. Dignidad. También indica y nos presenta al Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por un cinto de oro en su pecho. ¿Cómo se vestía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. La blancura de la cabeza da a entender su sabiduría y da a entender también que Él es el anciano de días. No tiene principio, no tiene fin, nunca muere. Él es eterno. Como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus ojos que pueden escudriñar aún lo profundo de nuestra alma. No solamente escudriña nuestros pensamientos, sino también las intenciones de nuestros corazones. Así es el Señor. Verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, significa brillante, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto de fuego refulgente implica que el Señor ha pasado por tantas pruebas, por tantas tribulaciones. Él pasó. Nadie ha sufrido como Cristo. Él sufrió calumnias, desprecios. Él sufrió aún la muerte de cruz. Él agonizó allí en la cruz por nosotros, murió tomando nuestro lugar. Nadie ha sufrido como Cristo. Y como Él sufrió, Él experimentó en carne propia el dolor. Se identifica con nosotros en el sufrimiento. Hermanos queridos, si usted está sufriendo, Cristo se identifica con usted, porque Él también sufrió, pero más que usted, más que mí, más que nosotros. En esta pandemia estamos sufriendo, pero Él sufrió mucho más. Él también estuvo frente a la tumba de Lázaro y lloró frente a esa tumba. Así que Él se duele cuando una persona muere. Y es el único que nos puede consolar. En todo, el Señor Jesucristo se identifica con nosotros y es presentado aquí, o fue visto por Juan, en el verso 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Él pasó por el horno de la prueba, así como los 3 amigos de Daniel fueron metidos, lanzados en un horno de fuego ardiente. Dios no los guardó o no los libró del horno, pero sí los guardó dentro del horno. No evitó que sean lanzados al horno de fuego, pero cuando estuvieron dentro, los protegió, los guardó, los salvó. Y así Él hace con nosotros. No nos libra de las tribulaciones, pero sí nos guarda en las tribulaciones. Y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz del Señor es todopoderosa. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, que son las iglesias que le pertenecen y que están en sus manos. Y de su boca salía una espada aguda como de 2 filos. De su boca salía su palabra. Esta palabra, la Biblia, que permanece para siempre, es escrita por Él, es verdadera, es inerrante. Aquí está todo lo que el hombre necesita para vivir santamente. No hay pregunta que el hombre se plantee y que la Biblia, la palabra de Dios, no responda. La Biblia, la palabra de Dios, responde
a las interrogantes de los hombres y de las mujeres de este mundo. Este libro es sabiduría, escrito por Dios, dictado por Dios, la bendita palabra, en sus 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, hay muchísimas referencias del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Tengo yo escrito que hay muchísimas referencias de todo el Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 404 versículos y de esos 404 versículos, 278 hacen alguna referencia al Antiguo Testamento. Y dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas las iglesias, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Con este cuerpo caído, con este cuerpo que se destruye, que se enferma, que se duele, no podemos mirar a Dios. Pero cuando Él nos resucite, nos dé un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, con ese cuerpo estaremos capacitados para ver y admirar la majestad de Dios en su trono. ¿Cómo está Cristo hoy en gloria? Como lo describe Juan, como lo vio Él, sentado a la diestra del Padre Dios, intercediendo por nosotros, y como lo describe claramente, de manera majestuosa, Juan en los versículos 12 hasta el 16. Y en los versículos 17 al 20 tenemos la reacción de Juan ante tanta majestad. Dice el verso 17, cuando le vi en su gloria, en su majestad, caí como muerto, dice Juan, a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. 18, y el que vivo y estuve muerto. Siempre se hace referencia a esto. Cristo vive, pero murió en la cruz por sus pecados, por mis pecados. Dios el Padre, en lugar de derramar su ira contra usted y contra mí, la derramó contra su propio Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. La muerte de Cristo calmó la ira de Dios, pero nosotros debíamos morir, pero Él murió como nuestro sustituto. Y dice aquí Juan, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, dice el Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todos tendremos que comparecer delante de Dios. Los que nos hemos arrepentido y tenemos ya la vida eterna, la salvación eterna, y también aquellas personas que han decidido morir rechazando a Cristo y han muerto y morirán en sus delitos y pecados. Escribe, aquí está el mandato, le recuerde, escribe las cosas que has visto, el bosquejo del libro, escribe las cosas que has visto en el capítulo 1 y las que son en los capítulos 2 y 3
y las que han de ser después de estas, los capítulos 4 hasta el 22. Escribe: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y muchos coinciden en decir, los mejores maestros de Biblia, que los ángeles se refiere a los pastores principales que están al frente de una congregación, de la iglesia del Señor, de cada rebaño. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que vamos a estudiar en un futuro cercano, si el Señor lo permite. 7 iglesias que nos describen 7 épocas, comenzando con el periodo apostólico en el primer siglo, con la iglesia de Éfeso, y que termina con la iglesia de Laodicea, la iglesia del tiempo actual. Pero también es verdad que estas 7 iglesias descritas en los versículos o en los capítulos 2 y 3 son iglesias, son tipos de iglesias que hay por todo el mundo hoy y que será motivo del próximo estudio si el Señor así lo permite. Bien, en Apocalipsis capítulo 1 tenemos 4 partes. Versículos 1 al 8, el prólogo de Juan. El prólogo de Juan. Versículos 9 al 11, la tarea de Juan, escribir lo que el Señor le iba a mostrar. Versículos 12 al 16 tenemos la descripción de Jesús hecha por Juan. Lo que Juan vio, lo escribió. Y en cuarto lugar, versículos 17 al 20, tenemos la reacción de Juan. Él se humilló cuando le vio. Queridos hermanos y amigos, esto es esperanzador. Miren, el Señor está esperándonos. Y donde Él está, iremos nosotros para estar con Él. Yo les ruego, hermanos, que tengamos paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sufrir sin rendirse, sufrir sin claudicar, sufrir sin desmayar.